Hoy vamos a hablar acerca de lo que significa el exilio, pero a nivel espiritual. Es decir, cada persona tiene sus diferentes situaciones o circunstancias que los hace vivir una experiencia única en su vida. Es decir, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todas tenemos batallas. Hay personas que tienen miedos, por ejemplo, imaginarios, otros miedos muy reales. En fin, otras personas no le encuentran, como decir, el sabor a la vida. Ven solamente tristeza, caos y ver una vida, digamos, rutinaria, que no hay ningún cambio o no entienden cuál es el propósito por el cual están en este mundo. Entonces el Rebbe Nachman de Breslau nos habla acerca del exilio. No es un exilio físico, sino un exilio mental. Vamos a trabajar hoy acerca de la depresión y la alegría del libro Anatomía del Alma del Rabbi Nachman de Breslau. ¿Por qué vamos a tratar este tema? Porque, lastimosamente, la situación de la tristeza a veces sube de nivel y las personas es como si fuera, digamos, una situación que se ha vuelto como en la modernidad, ¿ya? Escuchar que tal persona está deprimida, que vive situaciones de depresión, que no se encuentra a sí misma, en fin, que no siente hasta deseos de vivir, pero hay que verlo desde que a veces las personas pierden su enfoque. Sí, cuando no se tiene claro cuál es el propósito por el cual yo vine a este mundo, sí, y nos dejamos dominar de aquellos temores, de aquellos miedos inexplicables, podríamos decir que el 90% de los miedos son imaginarios, ¿sí? Y eso viene, digamos, de ese lado oscuro o de esa parte demoníaca, como lo dice el Rebbe Nachman. Entonces, de ahí, todos esos miedos o esas situaciones, cuando la persona no se atreve a dar pasos, por ejemplo, tiene oportunidades en la vida, pero, ay, no, yo no soy capaz, piensa, o simplemente la persona como que se siente programada de que si hace algo va a frustrarse o va a fracasar. De ahí, el Rebbe Nachman de Breslau nos dice, el problema es que en general la capacidad de la gente para concentrarse en los temas importantes de la vida es interminentemente, en el mejor de los casos, la gente se siente abrumada. Es decir, a veces las personas concentran toda su energía o concentramos la energía en cosas que no son tan importantes. ¿Cómo qué? O sea, cosas que nos roban la paz y que permitimos que nos robe la paz. ¿Eso qué va a traer? Va a traer alegría, va a traer tristeza, que es lo contrario a la alegría. La persona se siente como sin salida, se siente abrumada. ¿Por qué? Porque es como que va a posicionar, digamos, una situación que tenga una problemática, que puede ser a nuestros ojos pequeña, pero que toda su energía está ahí y ve el problema mucho más grande. Entonces, muchas veces teóricamente decimos es que Hashem es grande, pero Hashem no es grande, o sea, Hashem es ilimitado. Sí, o sea, podríamos compararlo como de que Él es infinito. Y también con la matemática, o sea, como en algún momento cuando usted cuenta, usted no va a llegar a un momento que decir, ya llegué a este número, no, vuelve y cuenta. Esa es la misma eternidad de Hashem que está expresada en los números. Entonces, de ahí, cuando nosotros situamos a Hashem en el centro de las cosas y Él nos está dando otras bendiciones, ¿qué pasa? Usted dice, Hashem es el que tiene el control, o decimos en Ol Milvadot, sí, qué bonito, pero cuando nos enfrentamos a la situación, ahí no pasamos el examen. Entonces, de ahí, a veces la persona le pierde como el color a la vida o el gozo de la vida. O sea, la vida nos da cosas tan bonitas como que podemos, digamos, salir, podemos caminar, podemos respirar, podemos contar con nuestros seres queridos, tenemos una casa, tenemos muchas cosas,
pero a veces hacemos como que el problema inclusive es mucho más grande que el mismo Hashem. Entonces eso podríamos decir que es una herejía, eso es una verá. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo con nuestra boca que Hashem es más grande, o sea que Hashem es el que controla todo, ¿ya? Y él sabe todos los pensamientos, todos los cerebros de los seres humanos, los trillones, cuatrillones, de todas las personas que hay en el mundo. Él conoce todas esas situaciones. Entonces estamos diciendo que nuestro problema es más grande que Hashem y que Hashem no lo puede controlar. Entonces, hay un punto bien importante y es que como mujeres nos dejamos a veces arrastrar o llegar a un exilio mental. Un exilio mental donde la mujer se vuelve esclava de sus emociones, de sus sentimientos, de sus frustraciones y a la vez no le permite pensar con claridad, es decir, tener ese shudat en las cosas, sino que la persona solamente ve un enfoque, por ejemplo, en el caso de la soledad, es que estoy sola, es que no tengo con quién contar, me siento abrumada, me siento nostálgica, qué pereza hacer tal cosa, qué pereza hacer la otra. Pero de ahí, Hashem nos dio a nosotros esa capacidad, esa fuerza de voluntad para tomar decisiones radicales, ¿sí? Es decir, para nosotros también hacernos como en el ambiente. Por eso esto de Spa para el Alma es muy bueno, porque usted sale de esa cotidianidad de la casa, de los problemas, es que de los servicios, es que le está preocupando alguna situación de salud o que tienes cosas pendientes a nivel laboral, en fin. Pero en esto, esta vitamina para el alma es como ese oasis que vamos a tener en la semana que nos va a dar las fuerzas a nosotros. De ahí es tan importante que tengamos una mentalidad de libertad. Cuando la persona tiene una mentalidad de exilio, de vencimiento, ya desde ya la persona se está, como decir, programando al fracaso. O sea, cuando usted ya de una vez sin iniciar, usted está diciendo, es que eso no se va a dar. Es que esa entrevista de trabajo, yo no voy a ser capaz. Es que yo no soy capaz con esta situación, con este reto. Entonces ya usted misma se está como cerrando las puertas. Es más, desde la ciencia, inclusive, muchas personas pueden modificar su ADN con la manera de pensar, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si una persona empieza a dejar que salga a flote todos sus sentimientos negativos, de odio, de resentimiento, de amargura, de soledad, porque a veces también la soledad es buena, o sea, a veces es rico estar solo o sola, usted encontrarse con usted misma, usted programarse, hacer sus cosas, ¿cierto? Pero cuando la persona solamente dice, es que estoy sola, no tengo a nadie, pero no busca amigos, ella misma se está cerrando las puertas o ella misma se está programando para el fracaso. Es como el caso del que es tímido, ¿sí? Es que yo no me acerco porque qué miedo, me rechazan, tal cosa. Entonces ahí estamos hablando de un problema de autoestima. Ya, Hashem nos dio a nosotros dignidad, nos hizo erguidos, por eso es que decimos en el rezo que nos diste dignidad. El animal está, o sea, él se encorva para alimentarse y nosotros estamos derechos, ¿ya? Eso nos está dando a nosotros que tenemos que tener esa propiedad en las cosas y entender que nosotras no estamos solas, sino que Hashem está con nosotras. Ahora, hay un detalle bien importante y es que ese exilio mental nadie te va a sacar si vos no querés salir. O sea, si usted no toma la decisión de ya romper ese círculo, ¿sí? O sea, en la psicología, cuando una persona, digamos, tiene un hábito, tiene una situación X, una adicción, en fin, un comportamiento no bueno, o sea, más bien negativo, ¿sí? Y la persona no rompe ese círculo o a nivel emocional, ya no decide abandonar lo que llamaríamos como espiritualmente ese desierto, ese exilio, o sea, nadie lo va a hacer.
O sea, por más que usted lo aconsejen, que le digan, si usted no es una persona de tomar decisiones, de enfrentar sus miedos, ¿sí? Es como el niño o la niña que le da mucho miedo dormir con la luz apagada. Entonces hay un ejercicio en la psicología para que el niño vaya como trabajando eso, es que, por ejemplo, digamos, se apague la luz, se prenda la luz y le diga qué se movió de aquí, qué objeto se movió, qué viste diferente. Él vaya tomando confianza, de pronto digamos una lamparita pequeñita, en fin. Pero si la persona no toma esas decisiones radicales, ya sea, por ejemplo, dejar de fumar, ya sea, por ejemplo, con su carácter, con cualquier situación que tenga o en cuanto a la tristeza, o sea, es una decisión. Yo tomo la decisión de aferrarme, de tener un aliciente para salir de ese exilio mental, porque usted no puede sacarla a ella y viceversa. O sea, eso es una decisión porque somos un mundo totalmente aparte de la otra persona. Entonces, de ahí, hay algo bien importante que dice el Rebbe Nachman. Dice, él asocia este estado mental con el exilio, o sea, la tristeza. Ya, pero para ser libres, es decir, para tener una redención, dejarán el exilio con alegría, ¿sí? Ahí tenemos en el Teilim 137 que habla que cuando Israel estaba en el exilio, ellos recordaban las canciones de Jerusalén, de Sion, ¿sí o no? Y volvía otra vez la tristeza. ¿Qué significa eso? Que cuando la persona siempre está recordando el pasado, ¿qué va a pasar? Está en un círculo, no va a salir. ¿Sí? O sea, es como, hágase cuenta un hámster que está dándole la vuelta ahí en esa ruleta y nada, y sigue corriendo hasta que él no tome la decisión, va a seguir corriendo todo el día, ¿sí o no? Es lo mismo con nosotros. Si nosotros no nos apropiamos de ese regalo que Hashem nos dio, que es activar esa alegría, activar la alegría es en los alicientes que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, en los motivos. Digamos, el caso laboral, que es que hay mucho trabajo, que nos cansamos, pero pensar, qué rico la oportunidad de que yo puedo laborar, de que yo voy a recibir un sueldo, que tengo para pagar mis cositas, que de pronto tenga un jefe cansón, ¿sí? O sea, criollamente hablando, un jefe, digamos, que no sea muy amable, como digamos, que de pronto sea hasta injusto y todo, pero tienes un empleo, ¿sí? Lo que hablábamos, tienes una casa, hay gente que está en una cárcel, tú tienes libertad, o sea, esas cosas. Si yo tomo desde que me levanto en la mañana y yo digo, qué rico, dormí toda la noche, tengo esta bendición, ¿sí? Yo empiezo a ver, puedo contar fulano con menganito, con sutanita, ¿cierto? Con esos amigos, puedo contar con mi familia, tal vez hayas tenido una decepción con otra persona, pero que tienes al lado, está tu esposo, están tus hijos, a lo mejor tuviste un fracaso económico. Yo pienso que la plata va y viene, o sea, es que realmente la plata, ¿qué es el dinero? Es papel. Nosotros somos los que le ponemos el valor a las cosas y a veces pensamos que el dinero vale más que Shalom Bait, que paz en el hogar, o que vale más que hasta la propia salud. Hay gente que no duerme, hay gente que se enferma de gastritis, de la úlcera, hay un montón de cosas, Barminan, que porque no pudo pagar, que porque no pudo hacer. Y es importante hacer un ejercicio aquí mental. Eso lo hablaba una vez con una psicóloga. Cuando tenemos una situación que se torna muy difícil, ¿hasta qué punto mentalmente podría decir que yo podría llegar? Me voy a explicar, por decir algo. Usted no ha pagado los servicios de su casa, ¿cierto? Supongamos. Usted hizo todo su esfuerzo y se los mocharon. ¿Qué se va a hacer? Un ejemplo. Usted tiene dos decisiones. La decisión es sumarse a la tristeza, llorar y pensar que desde el cielo le van a bajar los dólares. Y entre más llore, más va a venir la plata. Eso sería maravilloso, ¿cierto? Mágico. Que entre más lloremos, llegó la plata, qué rico, ¿sí o no? Pero no es la realidad. Entonces, ¿a qué podemos llegar hasta lo más bajo? Listo, cortaron los servicios. ¿Qué se podría hacer yo para cocinar? ¿Qué hago?
¿Dónde queda, por ejemplo, digamos, los fogones que utilizan las abuelitas, que el fogón de petróleo, sí o no, que el eléctrico, o sea, esas cosas que se pueden de pronto, pero ¿qué pasa? La persona se encierra, o sea, es como si se acabara el mundo por una situación X. Dios nos enseña a nosotros que hay cosas que no podemos modificar, por más que usted pelee, y usted trabaje por eso, y usted quiera cambiar, o usted quiera que ya llegue lo que usted está pidiendo, Hashem le dice no, ¿sí? Entonces, de ahí, cuán importante es que nos llenemos de alegría, es porque tenemos la capacidad de salir adelante. Toda situación que se presente, ya sea, digamos, una situación de frustración, pueden ser oportunidades para que vengan cosas muy buenas. Por ejemplo, hay gente que puso su corazón, su alma en un empleo, resulta de que se le terminó el contrato y ya piensa como que la vida depende de eso. Entonces no hay más empresas, no hay otras situaciones que realmente podríamos decir te pueden hacer surgir. O sea, cuando estás sin salida, eso te puede llevar ¿a qué? A que usted diga replantearse, a decir, no, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer otra cosa, ¿sí? Entonces es como que cada una revise y diga, bueno, mi situación es esta, mi situación puede estar en la salud, ¿ya? Entonces es utilizar esas herramientas espirituales que están en los Teilim, digamos, hacer el rezo por el tratamiento, hacer todo, si el médico le dice tienes que tener una dieta, tienes que comer balanceado, tienes que tomarte los medicamentos, juiciosito, o sea, hacer tu parte, que Hashem hará la parte de él. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, la chica que quiere conseguir una pareja, no se puede quedar que es que del cielo le van a tirar el novio, o sea, no es así. O sea, tiene que también no solamente hacer tefilá, sino moverse, ¿sí? Por ejemplo, digamos en Israel, cuando estamos hablando de shidduchim, se quiere buscar una pareja, los jóvenes le dan, digamos, como decir, una hoja de vida a un shahanit, vea, por favor, yo quiero conseguir una pareja, pero eso está haciendo también segulón, o sea, está haciendo pereshira 40 días, eso está haciendo teilín, eso está haciendo sedaká, sí, o sea, si queremos que las cosas se den, no nos podemos quedar con los brazos cruzados, o sea, para salir de ese exilio, de la situación, es hacer las cosas. Por ahí hay una frase que dice, a Dios rezando y con el mazo dando, ¿sí? O sea, entonces hay gente que tiene una idea que todo le va a llover así mágicamente. No, o sea, nosotros tenemos que también detonar esas situaciones, o sea, esas cosas para que también las cosas empiecen a dar. Pero si nos quedamos ahí solamente, la parte de la emuná no es una emuná con sensatez, o sea, no es una emuná que va a tener, digamos, ese fundamento de que se va a activar algo. Si uno ve, revisando todo lo que pasó, por ejemplo, con los nisim, con los milagros del pueblo de Israel, o sea, no es que ellos se sentaban así y ya, o sea, había un sacrificio. Por ejemplo, cuando querían que Hashem les perdonara los pecados, ayunaban, ¿sí? Tenemos Yom Kippur. Yom Kippur es un día de perdón, pero requiere un sacrificio. Requiere negarse a nuestro ego, negarnos a la comida, sí, a la alimentación, ¿ya? Pero también necesitamos realmente que, o sea, que usted sí haga las tres cosas que hemos dicho para el mes de Elul, la Teshuvá, la Sedaká y la Tefilá. Entonces, todo en la vida requiere trabajo, requiere esfuerzo. O sea, si la persona quiere salir de su exilio, tiene que empezar a trabajar en ello. Perdón. Porque o si no, lo que va a pasar es que simplemente va a estar dando vueltas. Entonces, de ahí, cuán importante es, por ejemplo, tenemos la situación como Moshe Rabbeinu, que eso a mí me gusta mucho ilustrar esa situación, está el mar ahí, ¿sí? Está el Israel, que hay unos que están en un estado de confusión, ¿será que sí damos el paso? ¿Será que no damos el paso? ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Llega un momento que ya Moshe había hecho su parte, había hecho tefilá,
Pero ¿qué dijo? Hashem le dijo, Moshe, quítese de ahí que le va a abrir el mar. No, abre el mar. Entonces, ¿qué significa eso? Que en ese momento nos está diciendo el mensaje espiritual, o sea, ¿qué decisiones tienes que tomar tú? O sea, tienes que tirarte como es en Ashona Binadad para tomar las decisiones para que la situación cambie, porque si no vas a seguir en el mismo círculo, o sea, en el mismo exilio, y pasan los meses y los años, eres el mismo de siempre, la misma de siempre, y no pasa nada, ¿ya? O sea, entras como en esa zona de confort. Entonces, cuando la persona está en ese exilio mental, que se cierra, que no es una mente abierta a buscar soluciones, a activar cosas en su vida, ¿qué va a pasar? Como todo no cambia, la persona va a empezar a sentir tristeza y va a caer ¿en qué? En la depresión. Entonces la alegría se va a ir y por ende, si no hay alegría, la presencia divina se va. ¿Por qué? Porque no hay shudad, o sea, no hay claridad mental. O sea, la mente no puede estar concentrada. La persona ya, su mente va a estar solamente centrada, es en el problema, no va a ver en las oportunidades que tiene. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el caso, digamos, de una mujer que se enamora, ¿ya? Y tiene a su amado, su novio, su pareja y todo eso, resulta que la relación no se dio, ella puso el alma y el corazón en esa relación. Entonces se dejaron y para ella ya, o sea, es el acabose, es como que se hubiera tirado por un abismo, ¿sí o no? Pero de ahí no sabemos, cuando estamos hablando de que Hashem forma las parejas, tenemos que verlo con los ojos de la emuná. A lo mejor ese hombre que ya no conoce, más adelante le iba a hacer sufrir o no se iban a entender. Entonces, cuando usted empieza a ver las cosas con esos ojos de la emuná, y dice, si Hashem permitió esto, yo puse de mi parte, no se dio, es porque él tiene un propósito divino. ¿Y qué tengo que hacer yo? Aceptar y confiar en la providencia de Hashem y a lo mejor él me va a presentar otra pareja o el que va a ser el adecuado para mí. Entonces de ahí hay algo bien importante que nos dice el Rebbe Nachman, y es la única razón por la cual la gente está distante, ojo, del santo bendito sea, y no está interesada en la espiritualidad, es que no tienen ishudad, no hay calma mental, ¿sí? O sea, la gente a veces está en una situación de envidia, de tristeza, entonces el vecino, por ejemplo, se compró el superapartamento y esa casa tan fea, tan chiquito, y empieza a ver lo que le falta, ¿ya? Entonces, como se concentra en eso, ve solamente sus problemas, entonces la persona no va a tener, o sea, esos día y noche la persona está en una lucha interna, en su exilio que es sufrimiento, el exilio que es ocultamiento divino, como si Hashem no estuviera, como que no pasa nada, ya estuviéramos solos, pero cuando la persona está deprimida y no puede controlar su mente lo suficientemente para alcanzar la serenidad, esa persona tiene que detenerse y buscar la alegría. ¿Qué dice el Rebbe Nachman? Que así sea, hagas tonterías, ¿sí? O sea, tienes que esforzarte por hacer cosas. A veces cuando somos adultos nos olvidamos que fuimos niños. Un niño como es, se asombra, un niño la chispa la tiene, la alegría, a las 10 de la noche, 11 de la noche ellos están con la pila puesta, ¿sí o no? Ellos miran las cosas de otra manera. Entonces, ¿cuán importante es esto? Que busquemos la alegría. Eso está en Likutei Moharan 11:10. Dice, cuando una persona tiene shudadat, tranquilidad mental, su mente puede permanecer centrada en lo espiritual, ¿sí? O sea, cuando ella llega a un equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, digamos, entiende, hay cosas que a mí, digamos, se me salen de las manos, hay cosas que yo quisiera modificar en mi vida, pero no lo puedo hacer, o digamos, todo tendrá su momento, su espacio y su tiempo,
pero yo me sé, no, si yo dejo que la tristeza me embargue, ¿qué va a pasar? Yo no me voy a concentrar, yo a Hashem no lo voy a ver. Todo lo que voy a ver es negativo, 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 y voy a ver mi vida como en un pozo sin salida, ¿ya? Joseph Hassadi fue tirado a un pozo, habían escorpiones, y los jajamí lo que explican es que Joseph Hassadi en ese momento no tenía Torah, ¿ya? Cuando usted no estudia Torah, ¿cómo se siente el alma? Debilitada, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el examen esta semana, el ensayo. Si usted se levanta en el día y usted, por ejemplo, no hace una tefilá, no estudia Torah, ¿cómo va a estar ese día? Vencida. ¿Por qué? Porque no está nutriendo el alma. Pero cuando usted se está conectando con la espiritualidad y empieza a ver las cosas como Hashem está en el centro de esa situación, no que usted está controlando ese momento, entonces así usted va a entender que todas las cosas son por algo. ¿Sí me entienden? Pero cuando usted empieza a desesperarse y solamente a ver esa rutina diaria, ¿qué va a pasar? Entonces la persona simplemente se va alejando de la espiritualidad porque no le va viendo como el sabor a la vida, ¿ya? Entonces es importante reinventarse. Cuando estamos hablando, por ejemplo, digamos, de este grupo de mujeres que podemos compartir aquí a nivel virtual, pero también presencial, que podemos estar acá, podemos hablar, podemos salir de la rutina, en fin. Ahora, no es fácil a veces sobreponerse a la rutina, ¿sí o no? Y es un reto, porque todos los días, por ejemplo, debemos hacer un rezo a Hashem. Por ejemplo, la mujer debe hacer al menos un rezo que es Shaharit, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es, Israel tenía que hacer siempre los korbanot, y era lo mismo. Y Hashem lo que les pedía a Israel es que lo hicieran con alegría, o sea, una misbah de las fiestas es que nos alegremos, y es muy difícil. Por ejemplo, viene Purim, y deberíamos estar con la sonrisa de oreja a oreja, y la persona, ¿cómo está? Decaída. ¿Por qué? Viene, por ejemplo, Pesach, que debería ser una fiesta de alegría. Ay, pero es que tanto trabajo. Ay, pero es que todo lo que limpié. Ay, es que todo eso. Y no se permite como disfrutar, o a veces la persona llega, digamos, a ese día de Shabbat, o en los Noajidas al día séptimo, en fin, y como que se siente la persona como cargada un montón de cosas negativas, la cabeza le da vuelta, le duele, o todas las situaciones inconclusas que tiene, y no puede disfrutar, o pasan, digamos, esos tiempos espirituales tan chéveres, y la persona no lo puede disfrutar porque tiene la cabeza en otra parte. Eso es una estrategia del Yetzer Hará. El Yetzer Hará quiere robarnos esa energía. ¿Por qué? Porque es un mandamiento servir a Hashem con alegría. ¿Por qué? Porque eso tiene un secreto. Cuando usted hace las cosas con motivación, les voy a poner este ejemplo a ustedes mujeres, y yo les digo, bueno, muchachas, ¿cómo les parece que los esposos de nosotros tan queridos nos dieron tarjetas de crédito? Y lo podemos gastar en lo que queramos. ¿Cómo nos ponemos? Súper felices, ¿sí o no? Hay motivación, entonces ya nos vamos imaginando qué vestido vamos a comprar, los zapatos, Yupi, ¿sí o no? ¿Qué pusieron Yupi? ¿Sí o no? O sea, esa felicidad y una motivación. Ahora, ¿por qué? Lastimosamente, con la espiritualidad se vuelve una carga. ¿Por qué? Porque el Yetzer Hará ataca eso. Empieza la mente y decir, pero es que Hashem no lo ves, ¿sí o no? ¿Qué te estás beneficiando? ¿Qué estás disfrutando? Simplemente lo que estás haciendo es obedecer, ¿ya? Pero cuando usted le pone el toque especial, por ejemplo, hay personas que me escriben y dicen, ay, ¿cómo le parece que yo preparé los panes y los pone bien bonitos y mandó la foto de la mesa, de los candelabros y me compré un mantel? ¿Qué le está poniendo? Motivación. ¿Y la motivación a qué va a llevar?
alegría, ¿ya me entiende? Entonces, lastimosamente, eso es una de las cosas que perdió el pueblo de Israel, cuando hacían los corbanos en una rutina y no había nada de alegría, ¿ya? Y eso es lo que pide Hashem. Hashem dice, ¿qué desea el de nosotros? Que le sirvamos con alegría, que le sirvamos con recato y con humildad. Cuando nosotros tenemos esas tres cualidades, vamos a descubrir a Hashem, vamos inmediatamente como que todo el panorama se empieza a aclarar y decimos, wow, sí, qué rico Shabbat. ¿Por qué la gente no disfruta el Shabbat? Porque hay 39 prohibiciones. No, no es como estar en la cárcel. ¿Sí o no? Porque la gente de afuera lo ve de una manera lógica, una manera material. Pero cuando usted ve las cosas de manera espiritual, con alegría, ¡ay, qué rico Shabbat! ¡Qué delicia! ¿Sí? Yo poder leer la parashá, estar solita, poder estudiar. A mí me encanta el Shabbat. Hacemos la cena, compartimos, y a veces mi familia se va a dormir, y a mí me encanta 10 de la noche, a veces hasta las 11, 11 y media de la noche, 12, hasta la 1 de la mañana. Me ha gustado coger un libro, estudiarlo, en lo que yo tengo que mejorar, en que tengo que trabajar. O sea, me estoy encontrando conmigo misma, ¿me entiende? Entonces yo, por ejemplo, chaval, lo asumo, ay, qué rico, voy a hacer una comida bien deliciosa porque es Shabbat, va a ser mi tiempo de conexión con Hashem, voy a hablar, por ejemplo, los Teilim, va a sacar ese sentimiento del rezo, de poder hablar con él, ¿ya? O sea, le estás poniendo esa alegría. Entonces, si no lo hacemos, ahí viene la queja de Hashem y dice, por cuanto no serviste a Hashem con alegría, entonces vas a abrir una puerta para la tristeza y la depresión. Porque se crea un vacío, ese vacío que lo va a llenar la tristeza, ¿ya? O sea, usted no está conectada. Cuando usted, por ejemplo, se conecta con la Torah, puede ser muy cansada, ¿sí? A mí me ha pasado a veces que, mejor dicho, soy como chupo de guardería, pero digo, vamos a estudiar Torah, ¿sí? Ese mensaje que sea bendición para muchas personas, siento como que me rejuvenezco, siento que como que hay algo. ¿Por qué? Porque se nutre el alma, ¿sí? Porque es que nosotros tenemos vidas por el alma, o sea, el alma nos activa a nosotros. Pero cuando una persona se sume solamente en el materialismo, ¿qué va a encontrar? Vacío. Si vemos en el principio, dice que el espíritu de Hashem estaba sobre las aguas. Pero ¿cuándo fue que se dio vida? ¿Cuándo se creó? Cuando Él habló, ¿ya? Cuando, digamos, hubo una manifestación del Creador. Entonces es lo que pasa, porque si nosotros tenemos a Hashem, vamos a estar en un caos, en un desorden, no hay alegría, hay tristeza, ¿ya? Entonces, por eso, de ahí cuán es importante que nosotros tomemos decisiones. La depresión está asociada al exilio y a la esclavitud, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona está batallando con una adicción, ¿sí? O con un comportamiento repetitivo, está en la esclavitud. Por ejemplo, el que se mantiene toda hora mintiendo, el que habla la shonará, habla del uno, del otro, ¿sí o no? Lo hace y después hay un vacío. ¿Qué pasa acá? ¿Sí? La persona no se siente como conectada. ¿Sí? Si puedo sacar todo lo que pensaba, o sea, ¿por qué es el contrario? ¿Por qué el resultado es el contrario? Porque si la persona se dio gusto, digamos, en un placer físico, ya, digamos, estuvo solamente sumido en todo lo que tiene que ver con el materialismo, ¿por qué no experimenta la alegría? ¿Por qué la gente busca Hashem? Es que hay gente que dice, mire, es que yo conozco de ciencia, yo estuve en la universidad, sí, yo estuve en tal religión, en tal creencia, pero ¿qué pasa? Tengo una casa, tengo apartamento, tengo dinero en el banco, pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué Dios no lo encuentro? Porque es que nosotros necesitamos ligar, o sea, necesitamos relacionar el materialismo con la espiritualidad. En el judaísmo, ¿cómo se da eso? A través de la misbah. En un acto tan simple como en Netilat Yadayim que hacemos, ¿estamos haciendo un acto espiritual? No, material. Usted coge el keli, lo va a pasar intermitentemente en las manos, hace un acto material para llegar a algo espiritual, ¿sí? Cuando se come una fruta,
El que se come la fruta y no hace verajá, le está robando a Hashem. Pero no solamente no se está conectando, no está permitiendo que haya un tikkun. Cuando la persona está haciendo verajot, puede estar donde sea, siempre está recordando quién es, ¿sí? O sea, esa persona tiene ese temor de Hashem, va a estar conectada, puede estar en el Sahara, puede estar en cualquier parte, en Israel, fuera de Israel, pero la persona sabe que tiene que tener temor de Hashem, que tiene que conducirse con integridad en todo lo que hace, que va a cosechar espiritualidad, va a cosechar alegría. Cuando uno hace las cosas que tiene que hacer, es decir, cuando actúa con integridad, cumple los mandamientos, pero le pone ese toque secreto. Por ejemplo, nosotros las mujeres podemos hacer 20 Shabbatón, pero de nosotros depende que esa comida que se esté preparando le pongamos el toque secreto. O la que hace el pan, dígalo, le voy a poner algo nuevo a este pan. O es que la misma mesita viejita para Shabbat, pero que usted diga, tengo, digamos, de coser, voy a hacer un mantel bien bonito, o sea, las mujeres somos muy creativas, voy a poner las copas de otra manera. Eso también está ayudando a trabajar en la rutina, ¿sí me entienden? O sea, a nivel material cuando estamos hablando. Es como cuando hablamos de la rutina en cuanto al cambio de espacios. Por ejemplo, hay gente que dice, qué pereza mi casa, pero no cambia espacio, no renueva, ¿sí? La persona va a ver lo mismo, pero cuando la persona dice, ay, voy a poner este cuadrito acá, voy a hacer esto aquí allá, sí, voy a renovar mi closet, voy a dar la ropa que no me sirve a mí para dárselo a otra persona, ¿sí? O sea, se pone ese toque secreto cuando usted dice, ve, me voy a poner esa chalinita, algo diferente, ya, usted va a motivarse, usted misma se está dando la oportunidad de motivarse, pero cuando usted simplemente ve como la situación, qué va a pasar, como ese círculo vicioso, usted va a estar en un exilio mental que nadie la va a sacar. Puede ser el consejo de su mejor amiga, el consejo del rabino, de la rabaní, de la morá, del que sea, del esposo, de sus hijos, pero usted no toma la decisión de superar esa situación y tomar decisiones radicales, o sea, en la misma. ¿Sí me entienden? Entonces, de ahí hay que entender que sí tenemos una rutina diaria, pero que de nosotros depende ponerle esa chispa a las cosas. Puede ser que yo esté doblando ropas, ¿sí o no? Puede ser que esté lavando, que es cansón, o arreglando la cocina, o planchando, pero si yo digo, voy a poner música, ¿sí o no? En el tiempo que se puede escuchar música, música judía, música alegre, teilín, por ejemplo, digamos, hay unos teilín en hebreo, donde usted, por ejemplo, puede estar amasando el pan y usted está ahí escuchando teilín. O sea, si usted hace ese tipo de cosas que la conectan, puede llegar el esposo con su mala cara, puede llegar el hijo con lo que sea, pero usted va a sentir que eso no lo va a mover a usted, porque usted que está nutriendo el alma, acuérdese que el alma se puede morir, el alma se puede debilitar, el alma siente hambre. Entonces, todo lo que hagamos que nos conecte con el santo bendito sea, nos va a llevar a nosotros a esa calma, a esa serenidad mental, a tener paciencia, a poder trabajar y controlar nuestros midot. Pero si nos alejamos totalmente y nos dejamos sumir en solamente materialismo, nuestra vida va a estar vacía y nos va a llevar ¿a dónde? A la tristeza. Entonces, de ahí, cuán importante es, como lo dice el Pirkei Avot 4.1, afirma la Mishnah, el sendero hacia la verdadera plenitud en la vida es alegrarse con la propia porción. Esta porción no está necesariamente conformada por los objetos tangibles que poseemos en algún momento en particular. Tiene más que ver con lo que es realmente importante, lo que verdaderamente importa, comenzando con una apreciación del hecho de estar vivos, el descubrimiento de quiénes somos, la alegría de saber por qué nacimos. Es la capacidad de descubrir y desarrollar nuestro potencial. Es decir, de vernos
puntos buenos, hay gente que se ve solamente puntos negativos y se está repitiendo, no, es que yo como soy, ¿sí o no? ¿Qué está haciendo esa persona? Está creando una atmósfera de negatividad, pero cuando la persona está apreciando lo que el día a día, ¿sí? Puedo estar cansada, puedo estar fatigada, siento que no tengo fuerzas, pero digo, qué rico, voy a coger un libro de Torah, voy a estudiarlo, voy a escuchar este shur, ay, voy a dormir, qué delicia no dormir, ¿sí o no? O sea, disfrutar el momento. Se le fue el audio, Rodanit. Ay, a la vida, no sé qué pasó. Ya, ya escuchan. Bueno, Sí, señor, recapitulando, pero se fue un momentico entonces, el sonido. ya, Se fue un momentico. Sí, señora, ya se escucha. o sea, que todo lo que hagamos, así tengamos una rutina diaria, por ejemplo, los Levín, los Kohanim, tenían un servicio divino, ¿ya? Hacían siempre lo mismo. Pongámoslo así, o sea, en la espiritualidad, nuestro servicio, nuestra shaharit, nuestro rezo que hacemos con Hashem, que le pongamos ese toque, digo, qué rico disfrutarme estos salmos, qué rico, así sea 2 o 3 salmos, ¿sí? O sea, cuando usted permite que ese salmo que usted está diciendo se esté conectando, Beipalel, o sea, el rezo con el corazón y la boca, usted va a sentir que ese salmo no se volvió una rutina, pero usted tiene que ponerle el toque, ¿ya? Por ejemplo, cuando estamos hablando de que hay muchas mujeres que experimentan soledad, ay, es que llegué a los 50, que le cuentan a uno, llegué a los 70. Como yo he dicho, yo admiro a mi mamá en ese sentido porque mi mamá, pues, lastimosamente perdió a mi papá muy joven, o sea, no estoy hablando pues de 30, pero sí una mujer, mamá está muy entera, mi papá tenía como 60 años más o menos, y mi mamá joven que él, pero mi mamá salió adelante, mi mamá se reinventa la vida, ¿sí? Ella se propone, ay, mañana tengo que ir a visitar a tal enfermo. O sea, cuando la persona está desocupada, ¿qué va a hacer? Empieza la cabeza, mira vos cómo estás, empieza el yeserará, sí o no, a ponerle motivos, excusas, situaciones. Pero cuando la persona dice, empieza a programarse, o sea, cuando se está ocupada, usted va a estar cerrando puertas a que no le afecte tanto la situación de soledad o que la lleve a la tristeza. Entonces ya se programa, bueno, mañana a las 7 de la mañana voy a ir a caminar. Y se va sola feliz con su cachucha y se fue a caminar, ¿sí o no? ¿Ya? A veces uno la llama, no, estaba comprando yo unas cositas en el centro porque voy a ir a arreglar unos bolsos. Siempre tiene algo para ella para hacer, para ayudar a las demás personas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? A veces las personas simplemente, me disculpan, pero se ven como una piedra pesada, una piedra que está ahí en ese sitio y ¿quién las mueve? Nadie, ni ellas se mueven ni nada, ¿sí? Entonces, de ahí es importante que uno se ocupe. Es mejor estar súper ocupado con un montón de cosas, ser ágiles en lo que tenemos que hacer, que estar uno mirando para el techo y yo qué hago. O sea, tenemos que reinventarnos la vida. De ahí es importante que como mujeres nos valoremos, independiente si es casada, no es casada, lo que sea. O sea, hay muchas actividades que se pueden hacer. Digamos ahora con la pandemia que se están abriendo otros espacios, que usted diga, ve, yo nunca he ido a un museo, veo, hay un museo, va a averiguar, sí. Que usted diga, ve, yo aquí en mi ciudad no he subido por allá, quisiera un metrocable, voy a ver qué tal, voy a invitar a una amiga. O sea, hacer cosas que usted diga, esa es mi agenda diaria, que a lo mejor está jubilada, muy bueno, entonces diga, bueno, me voy a programar para un viaje, voy a hacer tal cosa. O sea, ¿por qué? Porque la mente desocupada, sí, por ahí dice que es tremendo laboratorio, sí, en este caso estamos hablando del Yetzer Hará. Y lo que nos va a llevar, mujeres, es a ese exilio, donde nos vamos a sentir sin salida y vamos a estar siempre, y eso se va a volver la zona de confort y nadie te va a sacar de ahí y pasa el tiempo y simplemente sigue la misma de siempre, la estática, y entonces empieza a decir, ay, pero qué pereza mi vida, qué aburrición, yo no sé qué hacer, qué puedo hacer, ¿ya?
Entonces es importante reinventarse, contar con grupos de amigas, que usted diga, bueno, a tal hora me voy a reunir con las amigas a hacer Teilín. Ve, por ahí dijeron que hay una persona que está enferma, vamos a hacerle una sedacá, vamos a hacer un comité de sedacá, a esa persona la vamos digamos, a invitar, no sé, la vamos a visitar, o por ejemplo, digamos, voy a hacer ejercicio, el ejercicio también la persona la renueva, ¿sí? La revitaliza, pero nosotros no estamos solamente, me disculpan, no quiero que se malinterprete, está bien, sí, se estudia Torá, pero no es solamente decir, sí, solamente estudiar Torá, sino también que podamos hacer otras actividades muy productivas. Entonces, con este mensaje que hemos tenido en esta noche, que sea de mucha verajá, que nos permita trabajar en nuestras midot, que podamos utilizar el tiempo de la mejor manera, como dice el rey Shelomo, hay tiempo para todo, empiece a hacer una agenda, qué puede hacer fuera de su trabajo, qué otras actividades usted puede hacer para que usted se sienta viva, se sienta activa. Y nos vemos para la próxima semana y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rabanit. Muchas gracias. Que descanse y gracias. Gracias. Muchas gracias.